ustedes nos llaman, nos escriben y nos dicen: Ever, Aida, yo quiero vender mi terrenito en El Salvador, pero quiero saber cuánto me va a cobrar el gobierno por la venta de ese terreno. Excepción cuando no voy a pagar ni un centavo. Y pregunta: nosotros, por ser diáspora, al vivir en Estados Unidos, si queremos vender una propiedad o un terreno en El Salvador, tenemos que pagar el 30%. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué saben ustedes sobre eso? Aida Forever les saluda y bienvenidos a un nuevo video. Buenas tardes, familia Forever, aquí Aida Forever les saluda y bienvenidos a un nuevo videito. El día de hoy nos encontramos, como siempre, miren, disfrutando de la casita Forever, disfrutando de estas bellezas. El cielo parece un poco nublado, como que si va a llover. Estamos a 4 de marzo y pues lo bueno del calorcito ya se vino a El Salvador. Donde usted me esté viendo, por favor pónganlo en los comentarios desde dónde nos mira y cómo se encuentra el clima, la situación del clima donde usted se encuentra en este momento. Yo sé que todavía están sufriendo un poquito de frío en Estados Unidos. Coménteme por ahí qué tan frío está por donde usted vive, o ya se fue el frío, ya se está poniendo un poco calorcito, ya viene la primavera. Cuéntenos, por favor. El día de hoy quiero hablar un poco sobre... Muchos de ustedes nos llaman, nos escriben y nos dicen: Ever, Aida, yo quiero vender mi terrenito en El Salvador, vivo acá en Estados Unidos, pero quiero saber cuánto me va a cobrar el gobierno por la venta de ese terreno. Como ustedes saben, hay un impuesto, pero muchos tienen dudas de qué, cuándo se debe de pagar, cuándo no se debe pagar. Entonces el día de hoy vamos a estar tocando 3 temas. El primero es cuánto debo pagar a la hora de vender un terreno. El número 2 es cuál es la excepción cuando no voy a pagar ni un centavo, que yo sé que es algo que a ustedes les interesa mucho. Y el tercero es aclarar una de las preguntas que hizo nuestros suscriptores. Y pregunta, y nos dice: Aida, Ever, yo he estado viendo en alguna información por ahí que sacaron, no sé si fue en redes sociales o dónde lo vio, que nosotros, por ser diáspora, al vivir en Estados Unidos, si queremos vender una propiedad o un terreno en El Salvador, tenemos que pagar el 30%. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué saben ustedes sobre eso? Pues el día de hoy vamos a estarles dando toda esta información. Por favor, no olvide de quedarse hasta el final del video, porque es información que es de mucha importancia para usted que vive en el extranjero y quiere vender su propiedad en El Salvador. Así que sin nada más, vamos a comenzar el video dándoles esta valiosa información. Ayer pasé por la calle del hogar donde nací y todo lo conseguí aunque le faltan detalles. Vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué es el impuesto a la ganancia capital en El Salvador? Y vamos con lo básico. En El Salvador, cuando tú vendes una propiedad, el Ministerio de Hacienda quiere una parte de esa ganancia. Recuérdese que esto no es sobre el valor total de la propiedad, sino que es sobre la ganancia que usted quiere al vender esa propiedad. De ahí viene el impuesto capital sobre la ganancia. Hay una fórmula simple: precio de venta, precio de compra, gasto de escrituración igual a ganancia. Sobre esta ganancia, la ley establece que debes de pagar un 10% de impuestos que van directamente a Hacienda, o sea, al Ministerio de Hacienda de El Salvador. Por ejemplo, si tú compraste una propiedad en $50,000 y ahora la vas a vender en $70,000, por ejemplo,
La ganancia total acá es $20,000. De estos $20,000, usted va a pagar el 10%, que significa que son $2,000. De $20,000, el 10% establecido es $2,000. Y esa es la cantidad que usted le va a pagar al gobierno de El Salvador. Para todos aquellos que se preguntan, y si yo vivo en el extranjero, si yo estoy vendiendo mi propiedad desde el extranjero, ¿debo de pagar más o no debo de pagar más? Acá les vamos a dar la respuesta a esa duda y esa pregunta que tienen. Única excepción cuando no se va a pagar el 10% a rasgos generales es cuando usted va a vender su casa por primera vez y usted ha residido en ella por al menos 3 años. Eso es lo que establece la ley, que usted tuvo que haber estado por lo menos 3 años en esa casa de habitación para poder venderla. Por ejemplo, les vamos a poner el ejemplo de nosotros. Nosotros construimos esta casita y esta casita pues ya llevamos más de 10 años viviendo acá. Si en un momento dado nosotros decidimos venderla, somos exentos a pagar ese impuesto sobre la renta porque es primera vez que nosotros hacemos una venta de una propiedad a nombre de nosotros. Entonces, de acuerdo a la ley, dice que quedamos exonerados ya que hemos vivido en la casa por más de 3 años. Ahora bien, ¿qué pasa si usted es la primera vez que va a vender y reside en el extranjero? Pues en este caso la exoneración específica de haber vivido no aplica porque usted es considerado como un no residente, o sea, no reside en el país. Cuando sí le aplica a usted como extranjero, a usted como hermano lejano, digamos, o como diáspora viviendo en el extranjero y quiere vender su propiedad y no pagar y ser exonerado de esos impuestos, pues acá les digo cuándo es que usted no va a pagar ni un solo centavo. Por favor, no olvide de quedarse hasta el final del video. Otra regla para poder aplicar a la excepción de no impuestos a la hora de vender su propiedad. La segunda es que usted dirija el dinero que usted está utilizando de esa venta para comprar otra casa, o sea, otra propiedad. Tiene un plazo de 1 año para poderlo hacer, ¿verdad? Si el gobierno se da cuenta de que usted no lo hizo, es muy probable que entre en desacuerdo con la ley y probablemente le pongan multas, ¿verdad? Así que cuando usted vaya a hacer algo, asegúrese de hacerlo bajo la ley, ¿verdad? Seamos correctos. Entonces, si usted está vendiendo su casa por primera vez, pues esas son las reglas para poder aplicar a esa excepción de no pagar impuestos. Si usted está vendiendo solamente un terreno pues no tiene una casa de habitación, es solamente una propiedad. En ese caso no aplica, ya sea usted salvadoreño acá residiendo en El Salvador o residiendo en el exterior, ahí no aplica, según la ley, no le aplica. Tiene que usted pagar el 10% siempre, ¿verdad? Esto solamente aplica cuando es la residencia de habitación, donde usted vive. También le va a aplicar si la ganancia es menor a ciertos montos mínimos legales. ¿Qué significa esto? Cuando usted va a vender su propiedad, su casa de habitación por primera vez, y va a ser exonerado, la regla dice que los montos mínimos son que su casa no valga más de 723 salarios mínimos. ¿Cuánto equivale estos 723 salarios mínimos de El Salvador? A $263,895. O sea, su casa no debe exceder ese valor para poder ser exonerado del 10% de impuestos, nuevamente si es su primera casa de habitación que vende. Así que espero que esta información, por favor, tomen papel y lápiz. Si usted está vendiendo su casa por primera vez y usted ha habitado en ella o es una herencia, asegúrese que si vale más de eso, entonces sí va a haber un 10% que debe pagar sobre la ganancia de los 263,895, ¿verdad? Sobre esa ganancia se va a pagar el 10%.
Espero que esté siendo clara la información. Otra de las reglas en la cual usted será exonerado de pagar el impuesto sobre la renta o el impuesto que se le paga a Hacienda es cuando no hay ganancia. Si es su primera casa de habitación y no hubo ganancia, o su primer terreno y no hay ganancia sobre esa propiedad, entonces no paga impuestos. Imaginemos que a mí me donaron el terreno y ese terreno dice que tenía un costo de $20,000 cuando se compró. Entonces, como tenía un costo de $20,000 y ahora yo lo quiero vender, pero es para ayudar a un familiar mío y que pase a su nombre y quiero ponerlo como venta, podría ponerse como donación también, pero eso es otro tema. Y quiero ponerlo como venta y se pone por el mismo precio que aparece el precio de la compra. Entonces 20,000 se compró y se vendió en 20,000, no hay ganancia. Y como acuérdese que en este caso usted va a pagar el impuesto todo y cuando haya una ganancia. El impuesto se paga sobre la ganancia del capital. Ahora bien, no se me vaya a confundir. Si es terreno o casa de habitación, si no hay ganancia, no paga el impuesto. Pero si es solamente terreno, no tiene casa de habitación y si hay ganancia, entonces sí paga el 10%. El cero impuesto viene cuando es una casa de habitación nada más, ¿verdad? Entonces esas son las diferentes reglas. En el terreno sí aplica, si no hay ganancia. Si hay ganancia, no aplica. Y si ha llegado a este momento, pues agradecerles por todo el apoyo. También recordarles que si usted tiene una propiedad en venta, ya sea su casa o terreno en venta, ofrecemos el servicio de promoción de su terreno o de su casita. Esto va directamente en el canal de Ever Forever y yo puedo poner algunos cortos en mi canal también, en el canal de Ever Forever, y puede contactarse con nosotros al 6107-3947 si desea promocionar con nosotros su terreno y su casa. Recuérdense que tenemos experiencia en venta de terrenos y casas en El Salvador. Paréntesis, parece que se vino la lluvia, vea. Hay unas nubes potentes por ahí, bastante oscuras, que nos están lanzando unas cuantas pringuitas. Esto normalmente trae más calor, al menos que sea una lluvia fuerte, pero yo creo que van a ser solamente pringuitas. Así que miren, esta es nuestra primera lluvia. Ahí vale un poquito más de lo que está sucediendo aquí en El Salvador. Muy bien, atención, mucha atención, anote. Tome su papel, su lápiz para poder anotar esta información para todos aquellos que estaban esperando esta información. Ahora viene la excepción en el caso de la diáspora no residente en El Salvador. ¿Cuándo aplica el no pagar impuestos? Aplica cuando usted demuestra que esa propiedad fue una herencia. Si usted dice, no, pero esta fue una herencia y aquí tengo el papel donde dice que esta fue herencia de mis padres, por ejemplo. Ahí, si usted la va a vender, sí le va a aplicar la excepción de no pagar impuestos, ¿verdad? O cuando no hay ganancia, como les mencionaba antes, cuando no hay ganancia sobre la propiedad. ¿Por qué? Porque la ley establece que el 10% se va a quitar o se va a cobrar para el Ministerio de Hacienda cuando hay una ganancia. Si no hay ganancia, pues no aplica. Usted no tiene que pagar ningún impuesto. Ahora bien, si usted demostró que la propiedad es una herencia o que no hubo ganancia al venderla, que se vendió al mismo precio que se compró, en este caso usted puede pedirle a su abogado que presente un escrito ante el Ministerio de Hacienda para que no vaya a haber una retención del 10%. Si usted demuestra que se compró en X cantidad y se vendió por la misma cantidad, pues ahí no hay ganancia, no debería de por qué retener nada Hacienda. Pero si está en que sí, no es una herencia, para que no vaya a haber esa retención de impuestos, asegúrese de que su abogado presente ese escrito ante Hacienda para que ya sea detengan la retención del 10% o en este caso hagan la devolución después, ¿verdad? Se presenta para que se haga la devolución. Esos dos podrían ser los casos. Asegúrese siempre, acuérdese que esta información que yo les proporciono es para poderles ayudar en todas las dudas que ustedes tienen. Sin embargo, es meramente informativa.
¿Qué significa? Siempre es recomendable que vaya con el abogado, con la persona correcta, con el especialista, ¿verdad? Que es un abogado que sea de su confianza. Por favor, tome mucho eso en cuenta, es muy importante. Y para responder la última pregunta, que es ¿qué tan cierto es que por ser diáspora nosotros al vender una propiedad tenemos que pagar un 30% y no un 10%? Bueno, ya las anteriores las respondí, ¿verdad? Pero en este caso, pues confirmarles a la personita que nos preguntó y a los demás que puedan tener esa duda, es que no es cierto. Usted va a pagar el 10% tal cual como cualquier otro salvadoreño, ya sea que viva en el exterior o que viva en El Salvador. La ley establece que usted va a pagar un 10% a la hora de vender, excepto las excepciones mencionadas, ¿verdad? Por favor, comente, comparta con nosotros, suscríbase si no se ha suscrito y le está gustando este contenido, que es muy importante para mí, ya que de esa manera demuestran su apoyo a mi canal y que es información valiosa la que les estamos dando, ¿verdad? También comparta cualquier historia que usted tenga o cualquier otra información que usted tenga, o si usted es abogado de El Salvador y está viendo este video, confirme o aclare cualquier información que usted tenga extra, ¿verdad? Así que toda esta información que se les está dando es de acuerdo a lo que aparece en las leyes salvadoreñas. Ojo a este punto. Puede ser que a esta persona que nos preguntó que por ser diáspora les están cobrando el 30%, puede ser que haya cometido un error su abogado a la hora de hacer el proceso de la venta, ¿verdad? Porque acuérdense que el abogado es el que lleva todo el proceso a la hora de llevar la hacienda, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado? Hay dos cosas, hay dos temas acá en esto del porcentaje de impuestos que se pagan, que uno es el 10% y el otro es el 30%. En este punto es clave entender dos cosas y puede ser que se haya cometido algún error. La primera, el 10% es la ganancia capital. ¿Qué es la ganancia capital? Es cuando tú has tenido una propiedad por mucho tiempo y ahora la vas a vender personalmente. Ahora está la renta ordinaria. La renta ordinaria es cuando ya es considerado tu venta de propiedades como un negocio o como una empresa. O sea, que estás vendiendo lotes, has lotificado, de repente compras y vendes propiedades. Eso es renta ordinaria. Y el gobierno considera que la renta ordinaria se cobra un 30%. Entonces, ojo con esto. A la hora de que ustedes estén haciendo el proceso de venta, hay un artículo 158 de Hacienda donde dice que podrías pagar de hasta un 25% a 30% si tú no eres residente salvadoreño. O sea, si usted no vive en El Salvador, vive en el exterior, pero va a vender una propiedad, el artículo del 158 de Hacienda dice eso. Usted debe de asegurarse que cuando están llenando el papeleo, su abogado no vaya a seleccionar que es renta ordinaria. Tiene que seleccionar que es ganancia capital, porque si selecciona renta ordinaria, ahí es donde viene el problema, que el gobierno le podría estar cobrando hasta un 30%. ¿Pero por qué? Porque por error llenaron mal la información. Entonces, ojo con eso. Espero que les esté ayudando esa información. Asegúrese de que cuando le vayan a hacer todo ese proceso, le seleccionen la información correcta. Tal vez el abogado se equivocó, tal vez hubo un error o por error lo seleccionó o no tenía el conocimiento, que no creo, tuvo que haber tenido el conocimiento. Y en ese es el único de los casos cuando usted podría pagarlo. Pero recuérdese también que la ley establece que si usted compró la propiedad y al comprar la propiedad la vendió antes de un año, la ley establece que debe de esperar un año para poderla vender. Si la vendió antes de un año no va a pagar el 10%, sino que va a pagar el 30%. Ahí sí hay una excepción, tiene que ponerle mucho ojo a eso, para no verse implicados en pagar más impuestos de lo debido. Así que
El día de hoy nos quedamos hasta acá. Si tienen más dudas, preguntas, por favor pónganlos en los comentarios. Si me quedé corta con alguna información, pónganlo en los comentarios y yo voy a estar tratando de responderles todas las preguntas que ustedes tengan. Espero que se haya quedado hasta el final del video y si no se ha suscrito, por favor no olviden suscribirse, dejar su like, compartir con sus amigos y tocar la campanita de notificaciones. Y con esta información nos vemos en un próximo videito informativo. Bye. Ayer pasé por la calle del hogar donde nací y todo lo conseguí aunque le faltan detalles. Hasta la